Esto es La Palabra en Voz, les habla el Padre Daniel Kerber de Montevideo, Uruguay. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. En este capítulo 10 de San Lucas ya vemos a Jesús encaminado hacia Jerusalén. Jesús había comenzado el viaje hacia Jerusalén en el final del capítulo 9. Y mientras se dirige a Jerusalén, después de haber enviado a los 12, como lo había hecho en el capítulo anterior, ahora tiene otros 72. No son solamente los 12 los discípulos de Jesús, sino que Jesús tiene más discípulos y a estos los envía para los lugares donde Él iba a ir. Es decir, envía a otros discípulos para que prepararan el lugar, para que estuvieran bien dispuestos para recibir a Jesús. Y en este envío, no solamente de los 12, sino también esta vez de los 72, Jesús percibe la abundancia del trabajo. Y les dice: la cosecha es abundante. Y en comparación con la cosecha, los trabajadores son muy pocos. Jesús sabe que la tarea a la cual envía a sus trabajadores es enorme. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cosechar buenos frutos de todos. Y por eso ve que son pocos los trabajadores y allí les pide y les manda: rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. En primer lugar, aquí vemos que los sembrados, la cosecha a la cual el Señor envía a los trabajadores, tienen un dueño. Y ese dueño ciertamente, que en el dicho de Jesús se refiere a Dios Padre. Dios Padre es el dueño de los sembrados, que cuida de sus sembrados. Y por eso le dice: rueguen para que envíe trabajadores para la cosecha. Los enviados, los discípulos, Jesús los identifica con trabajadores. Es decir, todos somos enviados a trabajar en la cosecha, en la viña del Señor. Todos desde nuestros lugares podemos aportar nuestro granito de arena para hacer crecer esta cosecha a la cual el Señor nos envía a todos. Y después de enviarlos les dice: vayan, y es sorprendente el comentario que sigue a ese envío. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es como si dijera: los envío a luchar con un escarbadiente. Y esto, los envío como ovejas en medio de lobos, quiere ser una advertencia para no ser ingenuos. Ya habíamos leído en una de los evangelios del domingo la parábola del administrador astuto, en la cual Jesús reclamaba la astucia para sus discípulos. Aquí también: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sepan que hay peligros, sepan que van a correr riesgos, por eso sean astutos. Estén atentos, disciernan, asesórense, sean inteligentes. No basta con ser buenos. El Señor no es simplemente alguien bonachón, sino que el Señor también supo discernir con inteligencia cómo era el mejor camino para llevar adelante la misión, y eso nos encomienda también a nosotros como sus discípulos, que seamos capaces de discernir el camino.
Después sigue diciendo, no lleven ni dinero, ni alforja, ni calzado, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Esto se enmarca dentro de una tradición de la época de Jesús, en la cual había una institución que eran justamente los apóstoles. Apóstol quiere decir enviado, y el que enviaba se hacía cargo de todo lo que necesitara el enviado. Es decir, el enviado llevaba una misión y lo que le tocaba era cumplir esa misión. De todo lo demás se encargaba el que enviaba. De manera que al decir no lleven dinero, ni alforja, ni calzado, no está diciendo no vayan con nada, sino yo los proveo de todo. Esto nos invita a tener plena confianza en la misión que el Señor nos encomienda. Sea chica o sea grande, todos nosotros estamos llamados por el Señor y enviados por el Señor a ser trabajadores en su cosecha. Y sabemos que contamos con lo que necesitamos para llevar adelante esa misión. Que el Señor nos encuentre en este día abiertos para escuchar ese vayan, yo los envío a dar la paz sobre estas casas. Que el Señor nos encuentre a nosotros abiertos para recibir su paz y para ser portadores de esa paz para todos aquellos con quienes nos encontremos. Que el Señor nos bendiga entonces en este día al escuchar su palabra y nos haga portadores de ella a lo largo de todo el día. Y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.